Muy buenas tardes, amados en Cristo Jesús. Es una bendición poder en esta preciosa tarde dirigirnos a ustedes con el mensaje de motivación, de fortaleza, de orientación, el mensaje que nos pueda guiar a buscar una línea correcta para poder comprender qué es lo que está sucediendo a nivel del mundo y en lo personal en nuestras naciones donde Dios nos tiene residiendo. Quiero decirles que Dios es bueno, Él es maravilloso y Él tiene un plan perfecto de bendición para cada uno de sus hijos. Así que sé que a la hora de este video posiblemente algunos en algunas naciones están laborando, hablándole a la iglesia de Cristo. Otros, pues como en otros lugares, están en cuarentena. Y en el caso de nosotros aquí en Costa Rica, que hay lugares en los cuales diferentes distritos están pasando situaciones donde hay un punto rojo, donde hay un COVID bien acelerado. De manera que los han armado o los han clasificado por ciudades como zona naranja, zona amarilla, y hoy por hoy, para el lunes, el que se encuentre en zona naranja no puede transitar en el área de zona amarilla. De manera que a partir del lunes está pronosticado que no van a salir los vehículos a la calle. Así que posiblemente usted esté laborando, posiblemente esté en casa, o posiblemente se encuentre en oficina, o posiblemente se encuentre pues sentado en algún lugar pasando el rato. Lo cierto es que hay algo que no podemos ocultar. Es que podemos ver en el rostro de las personas la angustia, la preocupación. No podemos ignorar el rostro de las personas en qué va a pasar en estas 2 semanas si cierran los comerciales. ¿Cómo vamos a hacer para el pago de casa, para el pago de luz, de agua, teléfonos, cables, internet? Las deudas bancarias, los que tienen deudas en centros comerciales. En fin, es el deseo de mi Padre Celestial que este mensaje te pueda servir de fortaleza. Deseamos que tú puedas ser fortalecido, bendecido en la palabra del Señor. Y con mucho amor queremos tratar la manera de parte de nuestro Padre Celestial, exponerte la parte 2 de la conferencia del domingo. Cosas que no debes ignorar como hijo de Dios. Tenemos el centro que en el cual estamos enfocados. Es en uno de los profetas menores llamado Amós. Por cierto, había un grupo de profetas menores como Amós, Abdías, Jonás, Oseas, Nahum, Miqueas, Sofonías, y estos tipos de profetas menores les decían menores porque la magnitud en las que ellos se desenvolvieron no eran las mismas que se desenvolvían los profetas clasificados como mayores, hablando de Isaías, Jeremías, que eran considerados profetas mayores. De manera que ocupo que me le prestes atención en esta preciosa tarde a la asesoría de cosas que no debes de ignorar como hijos de Dios. Bueno, entramos en la palabra de Dios y vamos a leer 2 versículos. Amós capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice nuestro Padre Celestial: buscad lo bueno y no lo malo. Subraya la palabra buscad, lo bueno y no lo malo, para que viváis. Ese es el objetivo, el propósito, para que viváis.
porque así dice Jehová de los ejércitos, ¿estará con vosotros como vos decís? En este preciso momento, todo el pueblo de Israel y algunos gentiles de otras naciones que también proclamaban la grandeza de nuestro Padre Celestial, ellos aseguraban que eran hijos de Dios. Ellos estaban conscientes que Dios estaba con ellos. Pero la pregunta que le pone el Padre Celestial al profeta Amós es la siguiente, en este versículo 14. Porque así dice Jehová de los ejércitos, ¿estará con vosotros como vos decís? Pareciera ser que es una pregunta que debería de ir acompañada con el estilo de vida del hombre de Dios. Cuando todo mundo se propone decir soy un hijo de Dios, tendríamos que ver el resultado de lo que está sucediendo alrededor de nuestra persona, de nuestro círculo familiar, de nuestra pareja, el ministerio al cual el Señor nos ha llamado y nuestra responsabilidad ministerial con el Padre y nuestra responsabilidad con el Estado. Acuérdense que Jesús dijo, darle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y ya en la parte 1, ya habíamos enfocado que el pueblo de Dios no debería de ignorar por lo menos 8 cosas. La número 1, que no somos absolutos, que el dueño de los cielos y de la tierra y de la creación y de todo lo que existe se llama Jehová de los ejércitos. Esto lo encontramos en Amós capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Luego es importante comprender que cuando el hombre no puede manejar la prosperidad, no puede manejar la riqueza, no puede manejar la abundancia, fácilmente puede alejarse completamente de la relación personal que tiene con Dios. Y esto es exactamente lo que pasó con Amós. En el tiempo de Amós, Dios en este tiempo de Jeroboam, que ellos no lograban entender completamente que se habían separado de Dios y se habían enfocado prácticamente en el bien material. Por ejemplo, según conocemos el contexto político, mercantil, comercial, religioso, militar, Jeroboam II había logrado extender su reino, al cual le siguió todo ese periodo una atmósfera de paz y de gran prosperidad material. Y en este momento que ellos son una nación próspera, lo que Dios está mirando es que el hombre se le ha olvidado que quien le da la facultad para tener riquezas es nuestro Creador. El hombre había olvidado completamente esa relación íntima con el Padre. Y esta razón, esto fue lo que despertó el interés de Dios. Miró varias cosas. A los sacerdotes vio que su mensaje ya no era tan comprometido con Dios. El mensaje que estaban dando los profetas, los sacerdotes en esta época, por cierto, eran personas muy profesionales, ya no estaban completamente exhortando, motivando, animando al pueblo a acercarse al Padre. Por el contrario, habían logrado corromper el ministerio. Y ya no había diferencia entre lo santo y lo mundano. Es decir, había una gran apostasía, como lo que posiblemente, y no sin dudarlo, estamos pasando hoy. Y esto es exactamente la inquietud por la que Dios levanta profetas, que eran personas comunes y corrientes, empresarios, trabajadores, como en el caso de Amós, que era un hombre de Tecoa y era como uno de los pastores que se conocían en esa época
como Noged, o sea que vienen del Nogedín. Pastor, un pastor que tenía un cuidado de diferentes tipos de animales, no solo de ovejas. Es decir, él era un boyero, pastoreaba bueyes. Era un alto empresario, tenía haciendas, pagaba los impuestos de todo, lo que les estaba diciendo, al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. De otra manera, Dios no hubiera tenido que hablarle a su mente y a su corazón en el momento que estaba trabajando. No era una iglesia. Y ahí Dios le habla al corazón y le empieza a exponer lo que él desea que le explique a las naciones lo que está sucediendo. Y aquí vemos tres cosas importantes. Primero, encontramos un llamado profético. Segundo, encontramos un periodo glorioso del ministerio de Amós. Tercero, Amós tenía bien claro y comprendía que Jehová era soberano. Esta fue la razón por la que Dios envía las profecías usando al profeta sobre las naciones. Por ejemplo, esta profecía venía contra Damasco y Siria, contra Gaza y Filistea, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab, contra Judá, contra Israel. De manera que la exhortación no era solo para el pueblo de Israel, sino también para las naciones. Esto lo vas a encontrar bien marcado en el libro de Amós, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 16. Interesante es comprender que en este momento que Dios levanta a Amós para profetizar, encontramos algo muy interesante. Uno es que Amós se resiste a profetizar porque él consideraba que eso era demasiado sagrado. Pero Dios conocía las cualidades de este hombre, que no era un truequero. Era una persona que pagaba los impuestos y era una persona muy temerosa de la palabra de Dios. Es decir, él manejaba una relación personal con Dios. Y es aquí donde nos encontramos ante una situación muy importante. Ocupo que como hijo de Dios no ignoremos que las generaciones pasadas tuvieron que pasar por situaciones similares o peores de las que nosotros estamos pasando hoy en día. Estas generaciones, al igual que nosotros, gozaban de la orientación de los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Al menos en el tiempo de Amós eran de dos maneras. La primera, ellos tenían la ley mosaica, los manuscritos de la ley mosaica, porque no existía la imprenta, no existía la Biblia. Y la ley mosaica era considerada como la palabra de Dios dentro del pueblo de Israel. Segundo, las palabras y los escritos de los profetas eran considerados como mensajes auténticos de nuestro Padre Celestial para su pueblo. Y es ahí que los profetas exigían la misma obediencia a sus palabras que la que demandaba la ley mosaica. Por eso ustedes hoy en día conocemos eso como la Torá. La Torá se componía con los libros del Pentateuco, los Salmos y los profetas. Y es aquí donde encontramos una situación bien interesante. Dios habla completamente a las naciones, pero en lo personal, Dios tiene que trabajar la mente y el corazón del profeta Amós, no solo para soltarles el juicio que venía sobre ellos, sino para que pudieran entender que lo que él quería era negociar con ellos. No quería castigarlos.
que si existe un dueño sobre la faz de la tierra que quita y pone reyes, ese es Jehová de los ejércitos. Y la escritura dice, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en él. Y lo que él demanda es simple y sencillamente que reconozcamos que todo lo que el ser humano posee, así sea cristiano, ateo, profese el tipo de religión, eso a Dios no le altera el producto. Él siempre decidió poner el sol entre buenos y malos. Y lo que Dios desea a través de los profetas es que las personas reconozcamos el favor del Padre, que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, que por lo menos tengamos conciencia que si tenemos una camita donde dormir, es por la misericordia de Él. Si gozamos de la alacena, del desayuno, almuerzo y cena, es por la misericordia de Él. Si gozamos de un trabajo, de la sanidad, de la salud, del calzado, del vestuario, del matrimonio, de nuestros hijos, es por la misericordia de Él. Y Él está negociando con los hombres para decirles, se han olvidado de mí. Se han enfrascado y enfocado más que todo en las cosas materiales. Y de esa manera, a donde van a ir a parar es a un lugar de juicio, a un lugar de tormento. Y no quiero eso. Y por eso el Padre quiere que los hijos de Él no ignoremos que es Él el que está detrás de todas las cosas. Yo sé, estoy seguro, que a muchos miles de personas y hasta creyentes, lo he oído en sermones, se predican diferentes tipos de sermones. Pero el deseo del Padre, sinceramente, es que comprendan que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que desea el bienestar nuestro. Por eso dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De manera que la gente, por más que el Padre hizo de hacerles de llamarle la atención, no lo logró. Entonces Él tiene que usar la fuerza. Acuérdense que la Biblia dice que al que ama, Dios lo corrige y lo azota porque lo toma por hijo. Uno deseaba llamar la atención y no lo logró. Segundo, la gente, en vez de dosificar su corazón ante Él, lo endureció más. 3, en vez de acercarse a Él, se retiraron. 4, los sacerdotes mundanalizaron por completo el esquema de la verdadera adoración a Jehová. Es decir, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y como en este tiempo habían profetas falsos, como también habían profetas de Dios, siempre los profetas falsos adoraban a Dios como a ellos les daba la gana. Adoraban a Dios como de una manera muy desenfocada al propósito del desarrollo y crecimiento espiritual de la grey. Y ellos venían y lo que hacían era adorar a Dios simple y sencillamente por un compromiso. Los sacerdotes estaban más enfocados en el bien material más que en el desarrollo y crecimiento espiritual de las personas. Así que en esta situación encontramos en este bagaje de lo que no debes ignorar como hijo de Dios, la parte 2, quiero exponerte un trasfondo importante que lo he clasificado de 5 maneras. Número 1, Dios pone un mensaje en el profeta Amós en el momento que están viviendo el mayor indicio de prosperidad, donde 2 cosas muy importantes había olvidado por completo el pueblo de Israel y aún las naciones. El número 1, Mateo 22, 37 al 40 dice:
Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, les dijo Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, les dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. Entonces significa que cuando nos encontramos ante el profeta Amós, al estar en la completa bonanza, paz, prosperidad y todo, habían sucedido dos cosas que habían olvidado ellos tan fácilmente. La primera era amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo segundo, amar a su prójimo. De manera que cuando analizamos todos los manuscritos de la Escritura, hay un malestar que expresa el profeta de Israel, el profeta de Amós, de manera que las naciones o la gente que tenía la capacidad de hacer finanzas estaban por encima de las demás personas. Y he aquí los ricos empezaron a explotar por completo a los pobres. Y no solamente explotaron a los pobres, sino también lograron comprar a los sacerdotes. De manera que los sacerdotes se olvidaron de predicar la moralidad. Se olvidaron de predicar el valor ético, moral del matrimonio. Y empezaron a pervertir esta situación. Para nadie es desconocido que habían padres que se acostaban con la nuera y con su esposa y con otras amantes, y pertenecían completamente al clan de la iglesia. Otras personas habían pervertido completamente su corazón. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Las raíces de todos los males es el amor al dinero. Empezaron a amar más a Mamón más que a Dios. Y cuando los intereses financieros capturan la mente y el corazón de un hombre de Dios, sea sacerdote o un profeta falso, lo que empiezan es a justificar su estilo de vida en contra al desnivel, a la pobreza que vivían, que tenían las personas que estaban debajo de ellos. Y es aquí donde encontramos 5 cosas interesantes. Lo primero, Dios le dice al profeta Amós: háblale exactamente del pecado a Israel y del castigo que yo traigo para él. Ya anteriormente les he explicado que pecado es errar el blanco. Cuando se erra en el objetivo de desarrollo y crecimiento espiritual que Dios tiene para la humanidad como favor y beneficio para el bien de ellos y mejorar su calidad y estilo de vida, cuando se erra eso es un pecado, porque se está errando en el blanco. Entonces, cuando se erra en el blanco, está en pecado. Y el Señor, en primer lugar, le dice a Samuel, a Amós: háblale al pueblo y diles que han errado en el blanco y que por errar en el blanco no solamente van a pagar el fruto de lo que han sembrado, porque recuérdense que hay una ley de la siembra y la cosecha, que lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, recibe. Si usted siembra indiferencia, maltrato, machismo, soberbia, dominio sobre su esposa, lo que va a cosechar es indiferencia. Lo que va a cosechar es un maltrato. Lo que va a cosechar es un desinterés, aparte de el castigo que viene de parte de Dios. Segunda cosa, si tú como propietario de tu empresa no valoras la calidad de tus empleados y empiezas a cargar a tus empleados
y los empiezas a tratar simplemente como esclavos, desconociendo que o ignorando que al igual que tú tienen esposa, tienen hijos, al igual que tú te enfermas, ellos se enferman, al igual que tú deseas descansar, ellos desean descansar. Y cuando tú explotas laboralmente por completo a tus empleados, eso que estás sembrando se te hace una cosecha en indiferencia. Empiezan a protestar completamente todas las personas por los cambios que han tenido en la empresa. Ya no son eficientes para trabajar, posiblemente van a atender mal a los clientes para que los clientes no vuelvan a llegar a tu empresa, aparte del castigo que viene. Porque no debes de olvidar el propósito completamente del que nos habla la profecía de Amós. Ocupo que podamos comprender que Dios tiene un plan y urge sanar estas cosas, porque Dios tiene un plan maravilloso de salud, de sanidad y bendición, pero habían perdido, 1, el amor a Dios, y 2, el amor al prójimo. Y cuando eso se pierde, se perdió todo, señores y señoras. Así seas un cristiano, así seas una cristiana, se perdió todo. Cuando tú completamente pierdes el temor a las cosas espirituales, cuando tú eres un prepotente con tu pareja, con tus empleados, o viceversa, los empleados contra los jefes, cuando se pierde exactamente el amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, completamente estás vulnerable, se ha perdido absolutamente todo. Y los 9 capítulos que habla el profeta Amós hablan exactamente con ese trasfondo. Y lo que Dios quiere es que el hombre entienda que Dios tiene un plan de bendición para ellos. O sea, Dios no quiere que se pierdan del propósito de bendición que Dios tiene para ellos. Por eso es que Amós 5, 14 y 15 dice: buscad lo bueno. Buscad lo bueno. Les dije que subrayaran la palabra buscar. Cuando les dice buscad lo bueno, quiere decir que es lo bueno de lo que está hablando el profeta Amós, que le dice el Padre, es volvernos a Dios, volver a esa relación personal con Dios, a que no nos demos por ignorado que la apostasía y el ecumenismo es exactamente una semilla de maldición que va a acarrear para destruir no solamente tu vida espiritual, va a destruir también tu pareja y va a destruir a tus hijos. Para muestra es un botón de lo que hoy puedes ver el día de hoy. De manera que lo que Dios desea es que busquen lo bueno. Pero como es bien difícil que una persona separada de Dios busque lo bueno, entonces tiene que tratar con este hombre empresario, este hacendado, este boyero, Amós. Y viene y le expresa 5 cosas. 1, que le hable al pueblo de Israel y a las naciones que han pecado, han errado el blanco. Y que viene un castigo porque lo que se está sembrando se va a cosechar. Eso no se puede revertir. 2, que Samaria perdió completamente el norte. Ellos no saben hacer lo recto delante de Dios. Por tanto, profeta falso que le hacía creer que ellos eran hijos de Dios y que podían llevar un estilo de vida como ellos lo quisieran. Por esta razón, usted puede analizar conmigo la escritura y darse cuenta lo que está diciendo el versículo 14 del capítulo 5. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: ¿estará con vosotros como vos decís? Es decir, lo que Dios quería
que el profeta les hiciera entender que si su estilo de vida próspero que ellos tenían estaba acompañado o era el resultado de una buena relación personal con Dios, o era el resultado de una separación completa de Dios. Uno, ya no se congregaban. Dos, empezaron a confundir y a llevar los dioses paganos de Baal, de los dioses que ellos adoraban en esa, y lo lograban llevar a Betel. Y Dios se molesta. Es decir, Samaria no sabía hacer lo recto. Y aunque Jeroboam II, Dios lo había prosperado en gran manera, en vez de que la gente, el pueblo de Dios, se acercara más a Dios, completamente se separaron. Prácticamente se hicieron inconversos. Otra palabra dice mundanos. Ya no amaban a Dios. Obviamente el resultado tiene que ser catastrófico. Por eso Pablo decía, la mente natural no puede percibir las cosas espirituales. Y no debemos de ignorar como hijos de Dios que Dios es espíritu. Y que debemos de estar conectados a través de la guía del Espíritu Santo para con nuestro Padre Celestial. Es decir, lo que estaba por acontecer en este tiempo, en Samaria, era exactamente lo que sorprendió al mundo actual en el que nosotros estamos viviendo. Segunda cosa, Dios desea que Samaria se vuelva al encuentro con Dios. Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Iglesia amada, es muy difícil poder llevar una vida llena de bendición separado de Dios. Es tanto el amor del Padre que aún en los profetas menores trata la manera de que el hombre entienda que las cosas materiales no van a funcionar en las cosas eternas, porque las cosas materiales son perecederas. Se me viene a la mente en este preciso momento lo que en su momento decía Eclesiastés: el que ama el dinero. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y decía Salomón, esto es vanidad. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que las consumen. Y pregunta, ¿qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Es decir, por ponerte un ejemplo, compras un carro del año. Obviamente, el riteve para el marchamo, para ese carro, es muy caro. Por lo menos aquí en Costa Rica anda arriba del 1,000,000. Es decir, así como te aumenta el dinero, también te aumentan las responsabilidades. Y mira qué interesante, porque dice la pregunta del 11, Eclesiastés 5:11. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no solo verlo con sus ojos? Y el 12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico, dice, no lo dejará dormir la abundancia. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Me voy a detener y vamos a hacer un paréntesis. Digamos, amado hermano, que tú tienes una gran empresa. Tienes que hacerte 3 preguntas. ¿Por qué maltratas y azotas a tus empleados? Cuando son tus empleados los que te han producido para que estés en el lugar donde estés. 2. ¿No te duele vivir de la explotación laboral y gozar
de grandes propiedades, tener grandes vehículos, no te duele cuando ni aun siquiera te has tomado el momento de agarrar una hora y reunir a tus empleados para conocer cuáles son sus necesidades? 3. ¿Por qué tanto interés que se produzca, que se produzca, que se produzca, que se produzca, que se produzca? Estás teniendo ganancias de 1 millón, querés 2 millones. Tener ganancias de 2 millones, querés 3 millones. Querés ganancias de 3 millones, querés 4 millones. Está bien. Pero Dios no ve con agrado la injusticia. Si eres un hijo de Dios, si eres un inconverso, también tú tienes un trato de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque parte número 1 de esta pequeña asesoría de lo que no debes de ignorar como hijo de Dios es que no somos absolutos. Jehová es el dueño de todas las cosas. Dios te ha bendecido con una empresa. Dios te ha bendecido con propiedades. Dios te ha bendecido con buena salud. Dios te ha bendecido con un buen matrimonio. Dios te ha bendecido con buenos hijos. Y lo que Él anhela es que no perdamos por completo ese bono de bendición que el Padre ha dado a la raza humana. Eso es exactamente todo. Sin embargo, como no se ha podido entender esto, entonces Dios tiene que llamar al profeta. Y Dios tiene que hacer un juicio directo contra los que viven en Damasco, en Siria, en Gaza, en Filistea, en Tiro, en Edom, en Amón, en Moab, en Judá, en Israel. Y Dios trata prácticamente con las 12 tribus de Israel y con las naciones. Por eso, otra vez, Amós, capítulo 5, el versículo 15 dice: aborreced el mal y amar el bien, y estableced la justicia en un sano juicio. Es bonito vivir bien, y Dios desea que vivamos bien. Es bonito tener una familia, y Dios desea que tengamos una buena familia. Pero no debes de maltratar, no debes de ignorar como hijo de Dios que no puedes maltratar ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni tu señora a tu esposo, ni a tus empleados, ni los empleados a sus patrones. Por eso dice el apóstol Pedro: obedeced a los patrones y que demos un buen testimonio más. Si somos hijos de Dios y como siervos de Dios, debemos de dar más del 100% para la empresa. Sin embargo, el versículo 15 dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced justicia en juicio. Y dice, quizás, no dice que lo vas a lograr, aunque me adelanto a la escritura y decirte que Dios es tan bueno y misericordioso que siempre te va a perdonar. Y aquí dice, porque así dice Jehová, quizás dice, Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José, hablando de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus, de las del norte y de las del sur, y hablando de las naciones. Así que, amigo y hermano, usted debe de estar consciente que no somos absolutos. Tenemos un Padre eterno, compasivo, que está pendiente y que ama a su creación y la protege. Y no debes de ignorar que hemos dañado tanto la tierra. Le hemos quitado el zinc, el potasio, el magnesio, todo lo que necesita la tierra para estar fuerte, que es lo mismo que necesitamos nosotros como seres humanos, porque del polvo somos y al polvo volveremos. Y hemos completamente ignorado el cuidado como vicerregente que Dios nos dejó, según Génesis 1:26, de cuidar la tierra. Y hemos descuidado todo el hábitat nuestro del globo terráqueo. Y si lo hemos hecho, es simple y sencillamente porque hemos perdido el interés de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y Dios está negociando. Es decir,
Dios no es un mito, iglesia. Dios es un Dios real que decidió vivir en nuestro corazón. Él dijo que haría de nosotros, al resucitar al tercer día, Jesucristo, templo y morada del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. De manera, dice el Señor, que si nosotros no cuidamos este templo, Él nos va a destruir a nosotros mismos. Y aquí nosotros vemos que Él habla con sus hijos, nos guía, nos instruye, nos orienta, nos redarguye de justicia, de juicio, pecado, según San Juan 1:8. Y aunque existan teorías como las del Big Bang, las evolucionistas, las filosóficas, etcétera, y la creacionista, en realidad nosotros somos creados. No debemos de ignorar como hijos de Dios que existe un Dios en los cielos, la tierra y por debajo de la tierra, que tiene el dominio pleno, eterno, porque por Él ha sido todo creado, sean tronos, sean dominios, sean potestades, ya que Él es un Dios eterno, es un presente absoluto. Bueno, Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no el primer creado, el primogénito de toda creación, no el primer creado, porque Él es un creador. Y dice el 16, por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que nosotros, su creación, nos debemos a Él y vivimos para Él. Vivimos para adorarle, para exaltarle, para engrandecerle, para reconocer que fallamos, para reconocer que Él es un Dios soberano, todopoderoso. Y todo lo que acontezca hoy en el mundo actual como en las generaciones pasadas, no tiene arte ni parte el diablo, porque Dios es el que pone el hacer como el no hacer. Él es el dador de toda buena dádiva, Él es el dador de todo don perfecto. De manera que el diablo no puede hacer nada que Dios no lo permita. Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está por sobre todas las cosas, sean dominios, ángeles, potestades. Él es el eterno. Él merece la gloria. Nuestro Dios merece la honra y merece ser exaltados. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De manera que podemos llegar a una pequeña conclusión. 1. ¿Cómo no se va a molestar el Padre Celestial si Él es el creador de todos y nosotros nos creemos que somos absolutos? 2. Quiero que entiendas que lo que está sucediendo hoy en este momento no tiene que ver con la política, ni tiene que ver con la guerra biológica, ni tiene que ver absolutamente con guerra que puedan hacer los hombres de nación contra nación. Esto tiene que ver con Dios. Papá está molesto. Hemos hecho malas cosas. Aún como ministros de Dios, hemos adulterado el altar de nuestro Padre Celestial. Y Él nos hace un llamado a que nos volvamos a las sendas antiguas. Él nos hace un llamado a través de esto. Voy a seguir para que comprendas, porque el Señor dice, yo he traído juicio a las naciones y les he traído, al menos en este tiempo de, ¿cómo se llama? En este tiempo el tiempo que estaba gobernando Jeroboam II, Dios prepara a un enemigo que nunca nadie lo ha visto ni lo conocerá. Y era un enemigo que iba a devastar todas las naciones, todas las familias de la tierra, como lo que está sucediendo ahora. Es decir, Dios no solo está molesto con los reyes,
con los sacerdotes y con los profetas falsos, que nos envía a profetas verdaderos para que nos demos cuenta que hemos fallado. Amós 4:4 al 13 dice: id a Betel. Y dice: y prevaricad. Betel es el centro de adoración a Jehová, Jerusalén. Y prevaricad, es decir, vive tu vida como te da la gana. Aumentad en Gilgal la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced sacrificio de alabanza, dice, con pan leudado. Está hablando de apostasía y de ecumenismo. Y dice ahí: y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues si así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice: no voy a recibir tus ofrendas, ni tus diezmos, ni tus reuniones. Si te vas al capítulo 5, al versículo 21 conmigo, la palabra de Dios nos enseña y dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me voy a complacer con tus asambleas. Hago un paréntesis. Iglesia, ¿a dónde nos perdimos de la verdadera adoración al Padre? Segundo, ¿será que estaremos nosotros igual que en el tiempo de Jeroboam II? Allá que 740 antes de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es lo mismo que estamos pasando hoy en este preciso momento? Y este enemigo desconocido que le han puesto unos COVID 19, 20, 30, 0, lo que sea, no me interesa. Es una pandemia a la cual unos dicen que tienen que tomar un medicamento, otros que necesitan una vacuna, otros que la vacuna no es el resultado, la vacuna es el problema. Otros que, como ya se está preparando el nuevo orden mundial y ya fueron a poner los satélites arriba del planeta Tierra para tomar control del chip que le están metiendo a las personas para entrar en el nuevo orden mundial. En fin, cualquier cosa que ustedes estén viendo, lo que ha traído al pueblo, a las naciones, al mundo, a los impíos y a los cristianos que no tienen una fe definida, clara en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les ha traído angustia, depresión, problemas, les ha traído completamente conflictos emocionales. Muchos están suicidando, otros están renunciando de la palabra de Dios cuando no entienden que dijo el Señor que cuando pones la mano en el arado y vuelves para atrás, no eres digno de mí, dice el Señor. Pero hoy te habla y con amor eterno te dice: vuélvete a mí. Hagamos lo bueno. Yo tengo un plan diferente. Yo les puedo dar lo que necesitan. Si supieran lo que yo he ido a preparar, dice el Señor, allá al lugar donde yo resido, en el tercer cielo. Dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, que son eternas, iglesia. Estas que vivimos hoy son pasajeras, somos peregrinos, estamos de paso. Ya te lo explicó Salomón en el libro de Eclesiastés. Ahora ocupo que comprendamos, iglesia, con todo el corazón, que no le debes de echar las culpas al gobierno. ¿Por qué se están cerrando las iglesias? No es el gobierno, no es el COVID, no es el diablo, es nuestro Padre Celestial. Alguien tiene que poner una llamada de atención. Muchas personas pesan más por el dinero que por el desarrollo y crecimiento espiritual de las ovejas. Hoy encontramos muchos malos obreros que no nos asusta,
Porque también hay un ay para este tipo de pastores comerciales. El profeta lo dijo claramente. Ay de los pastores inútiles que no apacientan mi grey, sino que explotan a la engordada para sus beneficios personales. Si usted quiere, adore a Dios como le da la gana. Ya se lo está dando la autorización, la palabra de Dios. Ponga luces, crea que parezca discoteca, haga lo que le da la gana. Pero Dios dice, me repugnan tus reuniones. Me molestas cuando me adoras. Porque has perdido completamente el sentido del contexto. No sé en qué cabeza se te puede ocurrir que Dios es obsoleto y que hay que hacer cosas más modernas para ganar gente para Cristo, si la sangre preciosa de Él es más que suficiente para que las almas sean alcanzadas. Lo que tenemos que hacer nosotros es testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es todo el trabajo que tenemos que hacer. Yo testifico que Cristo transformó mi vida, cambió mi vida, andaba en conflictos, yo vivía separado de Dios, pero Jesús en su grande amor y su misericordia me alcanzó a través de la guía del Espíritu Santo. Permitió que en Cristo yo pudiera acercarme a mi Padre Celestial. Eso es todo lo que tenemos que decir, iglesia. No necesitamos cosas modernas para contagiar completamente el plan divino que tiene el Señor. Dios está incómodo. Este Dios de amor está haciendo un llamado de atención. Este Dios de amor le dice al profeta Amós, habla a Samaria que no sabe hacer lo recto. Eso lo encuentras en Amós 3:1 al 15. Número 2, yo deseo tener un encuentro, que ellos tengan un encuentro conmigo. Eso lo encuentras en el capítulo 4, versículo 1 al 13. La clave completamente de este libro está exactamente en el capítulo 5, versículo 1 al 17. Y te lo voy a leer. Oíd esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre nosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10. Y la casa de Israel, en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. O sea, si hay algo que puedo entender en el gran amor de nuestro Padre Celestial, es que Él quiere que reconozcamos que Él desea que vivamos bien. Si Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, no necesitamos sobornar la bendición del Padre. Necesitamos tener un acercamiento espiritual. El Señor dice: búsquenme y van a vivir. Y dice: y ya no busquéis en Betel. ¿Por qué? Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Qué interesante. ¿Qué sucedería si Dios decide que ya no se abran las iglesias? ¿Qué vas a hacer tú? Porque Dios no tiene problema para abrir las iglesias. Pero ¿qué gana Dios con que adoremos a Dios prevaricando? Que vamos a vivir tomando y vamos a servirle a Dios. Vamos a vivir adulterando y le vamos a servir a Dios. Aún hasta las migajas que les traemos a Dios, le llamamos diezmos a cosas que nosotros en nuestra mente se nos ocurre. Sin embargo, eso es lo de menos. Lo que quiero que entiendas es que hay dos cosas que perdió Israel en este momento de Jeroboam II, 700 y resto antes del nacimiento de Cristo. Uno, perdieron el verdadero respeto hacia Dios. Cuando les dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué fácil se nos hace, amados, iglesia de Cristo, difamar a los mismos hermanos,
hacer pedazos a los mismos hermanos. Los pastores a la grey a los pastores, pastores con pastores. Es una lástima que no haya un espíritu que nos redarguya y que nos haga decir, volvámonos a Dios. Dios desea bendecirnos. El versículo 6 dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Y no te olvides que Él es el Todopoderoso. Sin haber en Betel quien pueda apagarlo. ¿Qué quiere decir? Sin haber personas en la iglesia que ayunen, que oren, que vigilen, que salten, que brinquen, se hagan 40 nudos, lo que quieran. Dice el Señor, nadie lo va a poder apagar. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad, dice, al que hace las Pleiades y al Orión, no a los dioses paganos, y al Dios que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, los tsunami. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta, aborrecieron a los profetas de Dios, aborrecieron a los profetas verdaderos, aborrecieron a los hombres que hablaban la verdad de la palabra de Dios y prefirieron a sus profetas falsos. Pregunto, ¿no será lo mismo que estamos pasando hoy? Lee todos los 9 capítulos de Amós y te vas a dar cuenta no solamente que el Señor está molesto, es decir, Dios desea con seguridad el destierro, según el capítulo 5, versículo 1 al 17. Y Dios hace una advertencia a los dirigentes, reyes, sacerdotes y profetas falsos. Una advertencia de destrucción y cautiverios inminentes. Eso usted lo va a encontrar completamente en Amós 6, 1 al 14. Entonces Dios tiene que poner visiones a los profetas, porque Dios desea sacar esto adelante. Y en las visiones del 7, 1 al 9, encontramos 5 cosas. 1, la plaga de las langostas, el fuego consumidor. No vayamos lejos. Hoy la tierra está tan sobrecaliente porque hemos dañado la capa de ozono, que son cantidades de árboles que se echan a perder con el fuego. En el desierto se levantan llamas. Y dice aquí la palabra de Dios. Y habla de la plomada del albañil. Yo creo que los que retenemos la venida de Cristo somos nosotros, la iglesia. Quiere el Señor que nos volvamos a Dios. Dios no solo quiere alarmar a la gente, porque últimamente Él es el creador de los cielos y Él va a poner las cosas en el orden, queramos o no queramos. Y luego viene el canastillo con fruta de verano, las visiones que está teniendo el profeta Amós, o tuvo. Y segundo, la destrucción del templo. Por último, es decir, capítulo 9, versículo 1 al 10. El santuario de Betel o el templo de Jerusalén, cumbre del Carmelo que queda al norte de Israel, reino pecador, se refiere a todo el reino, no solo al norte, aunque lejos de Dios, confiaban en el pacto. Lo interesante de todo esto, iglesia, es que, como todo buen padre, con dolor castiga a sus hijos, con el deseo de sacar lo mejor de sus hijos. Quiero decirte que no debes ignorar, como hijo de Dios, que Dios ha decidido bendecirte. Y es aquí donde se vuelve importante el capítulo 9 del versículo 11. Dios hace una promesa de restauración. Dios desea bendecir a su pueblo. Amigo y hermano,
a pesar de todo este coloquio, que digamos, nuestro Padre Celestial busca que las familias de la tierra comprendamos que Él no es un mito, Él es muy real. Dios es un Dios vivo. Él ya no está muerto, Él está vivo. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Y porque Él vive, dice, vosotros viviréis. Y su sacrificio en la cruz, iglesia amada, no va a ser en vano. Muchos seremos alcanzados por la locura del evangelio. Quiera el Padre que Dios traiga un avivamiento sobrenatural. ¿Sabes cómo se llama la vacuna para esta pandemia? Se llama obediencia en Cristo Jesús. Se llama la sangre de Cristo Jesús. Se llama volvámonos a Jehová. Reconozcamos que nos hemos fallado. Si tenemos indiferencias contra otros ministerios, sería bueno llamarles y decirle: amado, te bendigo, declaro la prosperidad de Dios sobre tu vida. Debemos de dejar los celos ministeriales a un lado y debemos de servir a Jehová con temor y temblor. Nunca es tarde para comenzar. No debemos de ignorar, como hijos de Dios, que Dios tiene un plan de bendición en medio de toda esta situación. Dios es un Dios que posee sentimientos y atributos de su propia personalidad divina. Yo quiero que entiendas su gran amor. Amós 9:11 al 14. En aquel día, dice Jehová, yo levantaré tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean todo el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, y su palabra es veraz. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Es decir, la bendición que puedas tener, también lo van a tener los demás. Y dice la Escritura, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Todos empezaremos a disfrutar la bondad de Jehová. Y miren qué interesante. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio de a mi pueblo, y edificarán ellos ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán frutos de ellos. Dios tiene un plan. Ahora, ¿cuál es el meollo de todo esto? Isaías 46, 12, 13. El que es mal formado o mal instruido siempre justifica su mal formación, creyendo que no existe algo diferente para él. Solo déjame decirte, iglesia, tú no puedes pelear por las manzanas porque sean verdes. Porque aunque no quieras, hay manzanas rojas y hay manzanas amarillas y anaranjadas. Ocupo que entiendas que la palabra de Dios es para edificación. Isaías 46, 12 al 13 dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Dios ha decidido bendecir a las naciones de la tierra. Ha hecho un pacto con Israel. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Permite que la bendición del Padre te alcance, iglesia. Permite que el amor, el favor de Dios te alcance en su amor, en su misericordia, en su bondad, y nos volvamos a Jehová y empecemos de nuevo. Dios tiene un plan de bendición para sus hijos y Él anhela bendecirnos. Jeremías capítulo 42, otro profeta mayor,
del 15 al 19 dice: ahora, por eso, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar a Egipto, y entrares para morar allá, es decir, si decides volverte para atrás, allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar a Egipto, para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. Pregunto, como hijos de Dios, ¿en qué línea estamos? ¿En el área del desarrollo y crecimiento espiritual? ¿O en el área de satisfacción carnal y alejamiento y separación de Dios? ¿Quién te ha dicho, iglesia, que podemos adorarle a Dios como les da la gana? ¿Quién te ha dicho, iglesia, que los templos son para bailar, que los templos son para hacer negocios, que los templos son para ir a chatear? ¿Quién te ha enseñado eso, iglesia? La Escritura dice que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los templos son templos de adoración a Jehová, no a Satanás. ¿Cómo se te ocurre mencionar 100 veces al diablo y una vez a Jesucristo? ¿Qué sucede contigo, iglesia? ¿En qué lado estás? ¿No te has dado cuenta que ya estás de nuevo en Egipto y te va a perseguir lo que está persiguiendo a las naciones hoy? Miles de personas están muriendo y nadie puede hacer nada, ni los médicos ni los gobernantes. El único que puede hacer algo es tu arrepentimiento y el mío, volvernos a Dios. Y Dios dice que nada tocará nuestra morada. Dice la palabra de Dios: ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. No te compasiones de los impíos, porque si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a ir a parar el impío y el pecador? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis de nuevo a Egipto. Iglesia, saca todo lo mundano de la iglesia. No conviertas la iglesia en discoteca, por lo que más quieras. Te lo digo con todo mi corazón. No quiero intervenir en tu vida privada ministerial. Yo no soy nadie para acusarte ni darte una orden. Pero por lo que más quieras, saca todo lo mundano y volvámonos a Dios. Él es bueno. Él es maravilloso, Él es misericordioso. Él rompe cadenas de maldición. Él alcanza por completo al perdido. Volvámonos a Jehová. Dios está negociando. Papá está enojado, pero papá quiere decir que trae, si aceptas y reconocemos, papá trae la solución, trae la sanidad. Él trae el aceite, Él trae el ungüento para sobarnos, para purificarnos, para santificarnos. Dice la palabra de Dios: y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta. Es increíble cómo las personas en Cristo no pueden gozar del bien de Dios cuando el Señor dice: es honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. No logro concebir muchas cosas que suceden alrededor de nosotros que hacemos ver como un mentiroso a Dios. Hemos tenido en consejería cantidad de personas que están en los ministerios pastorales y la señora no se hablan con el Señor y no son compatibles. Y otros ya se divorciaron y están en los ministerios simple y sencillamente porque sienten que no le pueden fallar a la gente. Pero si lo más importante es el bien de Dios en tu vida, iglesia, lo más importante es volvernos a Jehová. Es interesante, dice: seréis objeto de execración y de espanto. Por eso no crees a la verdad de Dios.
porque crees que todo es falso, como nada te funciona y posiblemente has pasado por años en la iglesia, crees que todo es así. Pero yo quiero decirte, no debes de ignorar como hijo de Dios que Dios no es un mito. Él es real, Él es un Dios vivo, Él te ama, creó un plan de salvación para nosotros y Él no va a pasar por alto tu ignorancia. Él desea que entiendas, Él ahorita tiene detenida a todas las naciones de la tierra. Aún hasta la iglesia la ha paralizado. Porque aún en eso hemos fallado. Y Él ha paralizado aún también los comercios. Porque Él tiene un malestar contra los ricos que han hecho riquezas injustas con las explotaciones laborales. Lee Oseas, lee el profeta del capítulo 1 al 9. Dios está diciendo, tú que has hecho casas de mármol, tú que has hecho grandes propiedades, no las vas a gozar, dice Jehová, porque las has hecho de injusticia y yo las voy a derribar. Lo que Dios desea es que entiendas, iglesia amada, que Él es bueno. Él tiene un plan. Y Él dice, y no volveréis a este lugar. Cierra el versículo 19 de Jeremías 42. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, no regreses, no te vuelvas atrás. Sabed ciertamente que yo te lo estoy avisando hoy, dice el Señor, porque quiero bendecirte. Así como ellos tenían las leyes de Moisés y tenían la palabra profética de los profetas menores, así también hoy nosotros tenemos esa ley escrita por los profetas. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Atención, quiero que entiendas que cada uno de estos profetas pusieron su énfasis primordial en la vida, en la conducta, en la moralidad, como elementos inseparables de una correcta relación con Dios. A diferencia de los sacerdotes que ponían énfasis en el ritual y en las ceremonias de culto, encontrando el verdadero placer en las meras formas de la religión, entonces los profetas se opusieron abierta y constantemente al que descuidaba su relación íntima con Dios a la luz sagrada de las Escrituras. No puedes interpretar la Biblia a tu manera. Estamos asustados como Dios vienen a nuestro ministerio diciendo, Dios me dijo que soy pastor, y los hemos puesto a prueba. A los 2 años tiran la toalla. A los 3 años que le han quitado fondos a la organización del sudor de los hermanos, renuncias y se van para el mundo. Y parece ser que estamos sembrando en puro desierto, en puro desierto, en puro desierto. Hoy en esta ocasión hemos tenido que animar a los obreros porque dicen, pastor, yo creo que voy a ir para atrás. Yo no te llamé, te llamó Dios. O le sirves al Padre, o le sirves al Padre, o le sirves al Padre. Últimamente, pues si en verdad no eres llamado y sientes una carga y una tortura al ministerio, ay, que ya 4 meses sin congregarnos, ¿cómo vamos a hacer para comer? Dios es experto, iglesia, en proveer cordero. Mira cómo estoy de chancho. Estoy bendecido para la gloria de nuestro Padre Celestial. Él ha sido bueno y misericordioso. ¿Cómo hemos comido? No lo sabemos. Él es el único que ha tenido misericordia con todo el pueblo. Y pues podemos testificar que aún la directiva, los diáconos no han pasado hambre hasta este momento. Podemos decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y hemos tenido que animar a los obreros.
pero últimamente estamos preparando obreros dentro de la iglesia para que si la vuelven a tirar, pues ahí vamos a lanzar a los diáconos después de un año a avanzar la obra y hacer el trabajo del Padre, pero no podemos retroceder. Y la Escritura nos da una salida muy estratégica. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Amós 5, 14 y 15. Amigo y hermano, terminando, usted debe de estar consciente que no somos absolutos. Iglesia de Cristo, no debe de ignorar que tenemos un Padre eterno, que es compasivo, que está pendiente y que ama su creación y la protege, que es un Dios real. Es decir, aunque exista cualquier tipo de teorías filosóficas, el Big Bang, la teoría evolucionista, no debes de ignorar que somos creación de Dios. Para que entiendas, el profeta Amós, para el profeta Amós, Dios no solamente era un creador y un sustentador del mundo, sino también el Señor de la historia, que tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Esto me satisface cuando leo Amós 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 yo no voy a revocar mi castigo. O sea, de la fajeada no te vas a librar, papá. En este momento no hay perfecta gracia, porque de la fajeada no nos vamos a librar. Es decir, el Señor habla y claramente dice: y por el 4 no voy a revocar mi castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, explotaron a mi pueblo. Amós 2:3 dice: quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos los príncipes, dice Jehová, porque los jueces se vendían por dinero e hicieron injusticias y solo valoraban a los ricos, y a la clase pobre y baja, media, al pueblo lo pisoteaban. Por tanto, dice la Escritura, Dios castigará el pecado de las naciones y en particular de Israel, ya que este ha roto sus pactos con Dios. El juicio sobre las naciones nos enseña que nuestro Padre Celestial seguirá y siempre será un monarca universal. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dichoso el hombre que ha puesto en él su confianza. Ocupo que entendamos, iglesia, para ir cerrando en esta preciosa tarde. Es importante comprender que el pueblo de Dios ha sido muy chineado, bendecido y atendido, y ha tenido muchos privilegios. En particular, lastimosamente, no hemos sabido manejar la bendición. Y por eso en el tiempo de Jeroboam, del reino de Jeroboam II, las riquezas arrastraron a la iglesia. Dejemos, iglesia, que el mundo y sus deseos pasen y pongamos la mirada en el autor y consumador, que es Cristo, y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Yo quiero que entiendas que no solo pecaron el pueblo de Israel, sino también pecó con Dios y con su prójimo. Y la manera como los seres humanos tratan a los demás es el termómetro que revela realmente cuál es tu crecimiento espiritual con Dios. Iglesia, Jesús dijo: el más grande de los mandamientos era amar a Dios. Y es imposible como hay personas, iglesia de Cristo, que no logramos entender esta parte. El segundo mandamiento era amar al prójimo como a nosotros mismos. Cierro Mateo 22, 37 al 40. Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas. Este es el mensaje del profeta Amós. Como sucede en la actualidad,
Cuando nuestro Padre Celestial prospera a una persona, la mayoría termina separándose tarde o temprano de la bendición del Padre. Se me ocurre, allá en el libro de quiero ver Éxodo, me parece, hay en Deuteronomios capítulo 8, por ahí por el 15 en adelante, dice: Señor, no sea que te prospere, que se aumenten tus vacas y tus ganados y todo, y al final termines apartándote de Jehová tu Dios. No permitas, iglesia, que el anhelo que Dios tiene de bendecirte te retire de Dios. Más por el contrario, que el Señor permita tener un corazón agradecido para con nuestro Padre Celestial. Dios es bueno y Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Déjame cerrar con esto porque es el pensamiento de papá para nosotros. Deuteronomios 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Que vamos a ser bendecidos, y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo veremos la gloria de Jehová en la tierra, para poder comprender que la gloria en el cielo es mayor, sustanciosa y beneficiosa para su pueblo. Y te acordarás, dice el versículo 2, de todo el camino por donde te he traído todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Qué vas a hacer en este tiempo de pandemia? ¿Te vas a retirar o te vas a volver? Amigo, si eres una persona que no conoces el amor de Cristo, ni la relación que Dios tiene con sus hijos a través de las Escrituras, yo te animo a que permitas a que Jesús pueda entrar a tu corazón y puedas experimentar un mejor nivel de vida para tu favor, tus beneficios, los de tu esposa, los de tus hijos, de tu linda familia. Y que busques una iglesia donde congregarte, donde se predique la palabra de Dios. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Versículo 11, cierro. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comáis, te saciéis y edifiquéis buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumenten. Atención, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Permite que las bendiciones de Dios no te separen del amor de Dios. Recuerda, raíz de todos los males es el amor al dinero. Iglesia, no debes de olvidar, como hijo de Dios, que Dios te ama y que Él tiene un plan de bendición, de restauración, para que empecemos de nuevo. Que esta pandemia sea como un libro en el cual estamos llenando la última hoja, y que hoy lo apartemos y agarremos un nuevo diario, un nuevo libro, y empecemos de nuevo en la primera página, y anotes: en Jehová haremos proezas, grandes cosas haremos con Dios. Nos acercamos a Él porque sus promesas son fieles y verdaderas, y nunca le faltará el bien a los que creen en Él. Que el Señor llene tu vida de bendición. Déjame orar por ti, y que la bendición del Padre pueda entrar a tu hogar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darle gracias por lo que está sucediendo hoy en día. Gracias por el plan de salvación tan perfecto, por esa herencia incorruptible e inmarcesible.
Gracias porque usted decidió alcanzarnos a través de la locura del Evangelio. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Permite que seamos fortalecidos, animados, edificados. Que tú pongas ungüento, Señor, en cada uno de tus hijos. Y los que han sido alcanzados por el COVID, hoy declaramos que se retiran esos espíritus inmundos de tinieblas de esas vidas y de esos hogares. Y declaro ángeles de luz a favor de tus hijos, Señor, porque tú nos hiciste reyes y sacerdotes. Padre, oramos para que fortalezcas a cada obrero, a cada esposa de cada obrero, a los diáconos, las diaconisas, a los líderes, a los obreros, que los animes, los fortalezcas, Señor, que permitas que tu gracia los abrigue, los cubra, Padre, y que tus promesas sean una realidad en ellos, que caigan 1,000 y 10,000 y que a ellos no los toquen mal. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por toda la misión, asociación, concilio internacional, Pentecostés, fuente de agua viva, Señor, desde Estados Unidos, Señor, hasta Ecuador, Señor, hasta Perú, Padre, en toda Latinoamérica y Europa, Señor, si lo alcanzas para la gloria tuya. Oramos, Señor, por todas las misiones, Buenas Nuevas, las alianzas evangélicas, Señor, de todas las naciones, por las iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, por las iglesias, Señor, misión centroamericana. Que tu gracia, tu favor, Señor, sea con tu pueblo, mi Dios. Oramos por los presidentes de las naciones, por los gabinetes, Señor, por el gobierno, los diputados, los ministros. Señor, que tú les des fuerza, fortaleza, sabiduría, que los alcances para la gloria de tu nombre. En especial oramos por Jerusalén. Bendice, Señor, Israel. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Oramos para que en el nombre poderoso de Jesús, tu favor sea nuestra bandera, Señor. Y declaremos que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Bendiciones, amados hermanos. Que tengamos un fin de semana placentero. Les esperamos el día de mañana, si es la voluntad del Padre y Él no ha venido, en el nombre de Jesús. Buenas tardes. Bendiciones.